J.R. González. J.R. González, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Bien, bien, aquí andamos, aquí andamos. ¿Contento, cansado? No, pues trabajando, hoy trabajé también igual. También trabajaste, perfecto. Antes de iniciar con el tema de esta noche, que se titula Filosofía y Cristianismo, quiero invitarte a que te unas a el proyecto de Adopta un Minuto. Así es, el proyecto de Adopta un Minuto. ¿En qué consiste? En adoptar un minuto de la programación de la radio de la 94.7 ay, perdón, FM. ¿Y cómo puedes adoptar? Bueno, cuesta 20 pesitos el minuto. 20 pesitos el minuto al día, pero tú lo puedes ingresar de manera semanal con 140 pesos o de manera mensual con 600 pesos. O si sabes que yo quiero bendecir a la radio con adoptando un minuto por todo el año, son 7,300 pesos. Recuerda que la radio se sostiene por medio de tus aportaciones. Hoy empezamos un poquito tarde, amigos, pero bueno, ya estamos aquí, gracias a Dios. Gracias a Dios por esto, pues ahí había un poquito ahí de todo. Entonces, pues, ¿qué tal? ¿Qué tal con el fin de Pues semana? aquí estamos, Vamos a ir aligerando el tema. al 100 y al millón. ¿El millón? Al millonazo, hermano, pues contentos de estar nuevamente Con aquí JR, con hermano, JR. aquí, siempre. Y tratar este tema. Saludos a toda la bandita que anda trabajando, camioneros, traileros, Uber, taxistas y a toda la raza que va para la casa, viene de viaje, donde sea que nos estén escuchando. Rimo eso a toda la raza que va para la casa. Ahí está, ¿no? Ando soltando factos. Ahorita vamos a soltar más. Más factos interesantes. Muy bien. Tú, hermano, dale. Es que traemos un tema interesante acerca de la filosofía y el cristianismo, hermano. Estas Así dos, vamos a definir qué es cada una de estas cosas, si es que se llevan, si hay un batido de esto, un mix Sí. ahí, o qué es lo que... Igual yo creo que no perder mucho tiempo en esto, pero sí sería bueno que aquí nuestro buen J.R. González nos pudiera compartir rápidamente para la gente que muchas veces ha escuchado esta palabra filosofía. Tal vez algunos le tengan miedo, tal vez algunos lo vean hasta contrario a la fe cristiana. Porque si son pensamientos Sí, de hombre. Exacto, es muy típico que dicen ese tipo de cosas. ¿Qué es la filosofía, JR? Primeramente, ¿qué es la filosofía? Para la gente que nos esté escuchando, para el Uber que va a su casa, ¿qué es la filosofía en términos fáciles de entender? Bueno, yo creo que no vamos a alcanzar el tema, o sea, la verdad es que está un poquito denso, pero vamos a tratar de resumirlo la mayor parte. Si hay alguna cuestión, pues ojalá Dios nos dé tiempo para otra participación, pero vamos a empezar con algo muy sencillo. Yo creo que podemos irnos con la cuestión etimológica. La cuestión etimológica, como todos saben, o sea, filosofía viene de filos, y significa principalmente amor a la sabiduría. De alguna manera se quería poner como una contraposición en aquel tiempo en el que se formula la palabra contra lo que eran los, pues aquellos que daban un discurso, aquellos que daban, grandes discursos aparentemente elocuentes, pero realmente eran discursos falsos. Yo creo que no ha cambiado mucho el día de hoy. Digo, tenemos a los coach o estos entrenamientos, Daniel Javif y todos esos que dan miles de palabras pero no aportan absolutamente nada. O sea, Vende humos. Esa es la cuestión. Entonces el filósofo no era el que hablaba muchas cosas, sino el que hablaba cosas importantes o decía cosas importantes. Esa era la primera cuestión. Ahora, nomás como punto de lo que vamos a estar un poquito abordando, se ha utilizado mucho un versículo de Pablo en el cual dice que las falsas filosofías y todo eso. Apenas te iba a citar ese versículo, ¿no? ¿Qué hacer con los hermanos que sacan ese versículo de Colosenses, capítulo 2, para decir que está mal la filosofía? Porque Pablo dice que está mal las filosofías. Bueno, cuando utiliza filosofías, debemos de recordar que Pablo está hablando acerca de pensamientos. O sea, todos tenemos una filosofía. No significa que todas sean verdaderas o que todas sean correctas. Entonces, ahí lo que está haciendo referencia Pablo es acerca de esas falsas filosofías, que no llevan a la plenitud de la verdad que es en Jesucristo. Okay. Obviamente, o sea, siempre hay que hacerlo recalcando que todo esto es dentro de una cosmovisión cristiana, ¿eh? O sea,
hay filosofías que no son cristianas. Y que ya hablar de cosmovisión cristiana es hablar de una filosofía, a final de cuentas. Así es, exactamente. Entonces, de hecho, cosmos se refiere a una cuestión de universo. Entonces, es la manera en que tú percibes el universo. Exacto. Entonces, como punto, entonces no tendríamos que decir que Pablo está en contra de la filosofía en sí, sino en contra de las falsas filosofías. Okay. Ojo, interesante esa parte. Entonces, hasta ahorita lo que has dicho, hermano, o sea, la filosofía no se contrapone al cristianismo, por lo que acabas de decir, sino a los falsos pensamientos, para que lo entendamos, a los falsos pensamientos que se levantan. Así como es. dijeron, lo vende humo, ¿no? Sí, entonces, nomás como recalcando, cuando haces alguna cuestión, sé que para la mayoría de los hermanos es un poquito complicado. Esperemos que pueda ir progresando. Vamos a utilizar la metodología. Metodología es la manera en que se hace ciertas cosas de un pensador muy conocido que se llama, en el ámbito secular, que se llama Werner Jaeger. Si alguien está viendo el video, todo eso, aquí están los libros. Es un pensador muy famoso. Él tiene un libro muy conocido que yo se lo recomiendo, seas o no cristiano, que se llama La teología de los primeros filósofos griegos. Él habla que muchas de las cuestiones que nosotros hablamos como cristianos principalmente vienen de la filosofía. De hecho, nomás como punto, o sea, lo que estudiamos, lo que abordamos, la palabra teología no viene en la Biblia, Exacto. sino viene en la República de Platón. Entonces, de hecho, la palabra la toma de la filosofía, o sea, directamente. Entonces, ahí lo que se habla, por ejemplo, en el libro de Werner Jaeger, que lo edita Fondo de Cultura Económica, habla de cerca de que siempre hemos tenido algunas cuestiones como ese paso, si aquellos, no sé si todavía enseñan secundaria, en la secundaria enseñan filosofía, pero en filosofía te enseñan mucho la cuestión del salto del mito al logos, no sé si se acuerdan. También nos demuestra que nuestra educación está súper mal porque... Sí. Yo llegué a dar clases de filosofía en preparatoria. Y está mal. En la UAC. Sí, la bibliografía es pésima. Bueno, pésima. El primer punto es que como bien lo trata Werner Jaeger, a veces lo ponen como contraparte, como si hubieran saltado, como si el hombre dejara lo mitológico. Ahorita vamos a entender esa palabra porque puede generar algunos problemas. Ese salto de la mitología al pensamiento racional. Y eso es totalmente falso. Exacto. Entonces, de hecho, las primeras filosofías tenían mucha teología. Exacto. Sí, es como decir que en la mitología no había razonamiento, pero sí lo había, claro. Exactamente. De hecho, las primeras filosofías tratan de encontrarle un sentido, o sea, por ejemplo, Tales de Mileto, unos querían encontrar el sentido del ese arjé, que es la palabra de como es principio, en el agua, en el fuego. Entonces, pero realmente las primeras filosofías tenían mucha teología y las dos están muy emparentadas. De hecho, muchas palabras que nosotros utilizamos como eterno vienen de la filosofía. Sí. Entonces, cuando tú dices, ay, Dios es eterno, pues ya estás utilizando de alguna manera un lenguaje filosófico. Sí, simplemente hasta la manera en cómo razonamos grandes doctrinas cristianas como la Trinidad, la encarnación de Cristo, vienen de un razonamiento, a final de cuentas, filosófico. La unión hipostática, por ejemplo. Sí. Bueno, ahí nomás hay que hacer una aclaración que no es, porque también ese es un punto que a veces se enseña en algunos seminarios, no es que los primeros cristianos o Pablo principalmente, que es el que se le acusa, agarrara la filosofía y le hiciera cristiana, no. Sí, más bien, sino que toman el lenguaje y le cambian el significado para poderle dar un sentido a lo que querían expresar. Sí, es como el término logos. Sí. O sea, para los griegos tenía un significado. Lo que hace Juan es que toma la palabra y le da un nuevo significado según el cristianismo. Exactamente. Es la palabra correcta. Sí. Ok, excelente. Entonces, filosofía es amor a al conocimiento. Entonces hay muchos tipos de filosofía, hay muchas maneras de ver filosofía, pero el cristianismo toma una principalmente porque es lo que tiene a la mano en aquel tiempo, que es la filosofía griega. Entonces, o sea que es su herramienta para la fe. Sí. Es una herramienta más, o sea, ¿lo podemos ver así? Yo creo que más bien es una cuestión de lenguajes. O sea, mira, por ejemplo, decía Wittgenstein. Sé que ahorita voy a decir nombres que a lo mejor a lo mejor la gente no va a conocer,
pero que les recomiendo que conozcan. Dice que los límites de mi pensamiento son los límites de mi lenguaje. Está increíble esa frase. O sea, no puedes pensar algo que no, Que no puedes conoces, decir. sí. Entonces, recuerda que en aquel tiempo, cuando estaban en el cristianismo, o sea, los primeros cristianos, o sea, de hecho alguien que estudia teología, o sea, directamente estudia griego. Entonces, ese era el idioma que tenían a la mano. Era el griego, de hecho Jesús posiblemente la mayoría de la gente era bilingüe en aquel tiempo. O sea, tenía que conocer algún lenguaje, porque era como el inglés. O sea, el griego era el lenguaje de las transacciones. Entonces, si no estabas hablando en griego, en algunos términos, no estabas conectado con el mundo. Entonces, cuando quieren evangelizar, tienen que usar el griego. De hecho, es el griego koiné, el que utilizan los primeros cristianos. El griego koiné. Bueno, generalmente nomás para hacer una aclaración, Jesucristo hablaba arameo. Sé que me van a, por si sale algún ahí... Un vivillo. Un vivillo. Pero, o sea, utilizaban el griego. De hecho, los primeros escritos de Pablo, también de los evangelios, están escritos en griego. Sí, podríamos decir que el hebreo, como se conocía ya para la época de Jesús, ya se estaba quedando... Como un lenguaje litúrgico. Exactamente, atrás, ¿verdad? Ya Ajá. estaba quedándose un poco obsoleto. Exactamente. Sí, sí. Sí, eso es algo muy importante porque... De hecho, las primeras Biblias que leen los primeros cristianos es en griego. Sí, que es griego. Que se llama Septuaginta. la Septuaginta. Totalmente. Excelente, hermano. Entonces, hermano, bueno, pues creo que esto nos ayuda a entender que el lenguaje filosófico, el hacer filosofía, pues no va en contra del cristianismo, que de hecho, pues es algo que los seres humanos han hecho desde que tenemos conocimiento de que el ser humano es civilizado, ha hecho filosofía para explicar su realidad, para explicar lo que nos rodea, para entender el porqué de las cosas. Al final de cuentas, por ahí, bueno, lo poco que sé de filosofía, sé que realmente la filosofía no busca como tal encontrar respuestas a las grandes incógnitas de la humanidad, sino el hecho de procesar esas grandes preguntas y nunca dejar de hacerlos. Es el constante, la constante práctica de estarnos cuestionando, de estarnos preguntando el por qué estamos aquí, para qué estamos aquí, de dónde venimos, y nunca llegar como que a ese punto de ya lo sé todo y se acabó el razonamiento, sino que vayamos siempre en ese camino de meditación, de indagación. Sí, decía que no me acuerdo exactamente quién lo dijo, pero decía que la filosofía es preguntarse mucho sobre algo. Exacto. Ese es como que el punto base. Yo creo que hay que entender que, o sea, tiene mucha relación la filosofía y el cristianismo por la misma cuestión del lenguaje, y que asimismo tuvieron muchísimo contacto. Debemos de recordar que los primeros cristianos, San Agustín, Ireneo, Tertuliano, o estamos hablando de alrededor de 1600, 1700, 1800 años, o sea, la cuestión religiosa estaba muy unida a la cuestión de la filosofía. O sea, pensaba, realmente esa separación, o sea, entre cuestiones religiosas y que no significa que la filosofía se reduzca a eso, nada más también quiero hacer esa aclaración, sí. Pero estaban unidas, y realmente esa separación más dada se da a partir de las cuestiones de un movimiento que se llama el positivismo, y en el cual ya se empieza a ver otras cuestiones, y la filosofía trata de buscar respuestas fuera de la religión. Entonces, el positivismo es la llegada del pensamiento científico y todo. La radicalización. Sí. Más bien ese es el punto, ¿no? Okay. O sea, explicar todo a través del método científico. Que también es una postura filosófica. Exactamente, sí, porque no todo tiene una explicación científica. Exactamente. Hay cosas que trascienden. Hay muchas cosas que se dan a partir de la intuición. De hecho, es interesante que ahora cuando vemos los nuevos avances científicos, se da a partir de la filosofía, porque ya cuando empiezas a leer a muchos científicos, parece más un lenguaje filosófico que científico como tal. A final de cuentas están haciendo hipótesis del conocimiento que todavía los trasciende, porque pues en un sentido el científico se da cuenta que no puede explicar el universo con la ciencia en su totalidad. Tiene que hacer hipótesis de las cosas, y eso requiere filosofar. Así es. A final de cuentas, es algo bien tremendo, Está hermano. muy interesante, hermano. Fíjate que así como comentario personal, cuando conocí a JR, que pues yo sé que sus estudios filosóficos y todo, esa era, y que él me preguntaba, ¿no? O sea, ¿tú crees una postura
No sé si te acuerdas que, o sea, Sí. es una postura, pero a veces te encierras tanto en eso y no ves y no te preguntas la de otros. Así. Y creo que eso bueno, a mí en lo personal, este comentario lo quería hacer aquí público, ese pensamiento que me comenta, que me contagia, pues me hace ver y decir, bueno, ya no dar un juicio así tan así Ujú. tan al aire, sino preguntarme, como lo que estamos comentando, el por qué se cree lo que se cree, desde dónde viene la Ujú. creencia, desde dónde, cuál es la raíz y cómo a lo mejor se fue distorsionando, o cómo fue cambiando, porque una pregunta, ¿la filosofía es cambiante? La filosofía va cambiando, bueno, igual que la teología, o sea, es hija de su tiempo. Es Ujú. hija de su tiempo. Ya. Vamos a un corte y ahorita volvemos para seguir hablando de esto. Estás en la frecuencia que transforma corazones, que te inspira cada día y que comparte el Evangelio de la Paz. La Voz 94.7 FM. La fe viene por el oír. ¡Extra, extra! Inicia el segundo año de trabajo legislativo. Una nueva etapa para escuchar a la ciudadanía, construir leyes y dar resultados que sí se sienten en la vida de las personas. Porque cada ley, cada reforma y cada decisión tiene un solo propósito. Construir un México más justo, más digno para todas y todos. Consulta más en senado.gov.mx y en nuestras redes. Senado de la República. 66ª legislatura. En la hora nacional platicamos sobre el Día Internacional del Café y del Café Bienestar. Hablaremos de la esclerosis múltiple con el Dr. Gil Playas. Conoceremos a otro de los finalistas de México Canta. Nuestra especialista y productora teatral Rebeca Moreno nos contará sobre los fantasmas que tienen algunos teatros. Y les contaremos de las resistencias indígenas durante la conquista española. Leos y Chalos esperamos este domingo a las 10 de la noche. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. La Voz 94.7 FM, transmitiendo desde Gómez Palacio Durango, para toda la comarca lagunera, renovando tu esperanza, iluminando tu caminar y elevando tu fe. Es la fórmula de crecimiento por el oír la palabra de Dios. Seguimos adelante, querido público. Gracias por sintonizar La Voz 94.7. Quiero mandar un saludo ahí a mi hermano Florencio, que nos está escuchando desde su Uber. Dios le bendiga a todos los que nos están escuchando desde trabajo, desde donde tú estás, desde tu casa. Gracias por abrirnos las puertas de tu casa. Un saludo ahí para la Iglesia Cristiana Tigua, para la Iglesia Bautista La Trinidad, para el Calvario, para las iglesias ahí donde me relaciono. Y vamos a seguir. Continuamos. Una pregunta, JR, y luego continuamos con todo tu repertorio. Sí. Yo sé que la pregunta que voy a hacer tal vez es muy reduccionista en cuanto al fin de la filosofía y tal vez vaya en contra del espíritu mismo de la filosofía, pero ¿qué le podríamos decir a ese hermano, a esa hermana de la iglesia que pues se esfuerza por conocer a Jesús, ser fieles al evangelio? ¿En qué sentido la filosofía puede llegar a ser útil para sus vidas? ¿Y en qué sentido le puede hallar algo práctico? Porque bueno, una de las acusaciones que hay hacia la filosofía es que pues no sirve, en un sentido dicen no sirve para nada porque nomás es estar pensando al aire, que yo estoy en contra de eso, obviamente. Yo sé que pensar sirve, obviamente, si no pues, ¿para qué Dios nos dio razonamiento y para qué tenemos todo esto? Pero ¿qué poderle decir a ese hermano en cuanto a la utilidad de la filosofía en su vida cristiana? Bueno, creo que daría dos puntos. Uno, es que no podemos reducir a la cuestión de útil Ujú. todo aquello que nos produce algo. Ok. Entonces, porque si fuera, o sea, tendríamos que reducir al matrimonio a cuántos hijos produce. Ok, sí. Entonces, de hecho está haciendo, lo más peligroso de eso es que está tomando el espíritu del mundo. Ok, Está excelente. diciendo,
Entonces nomás me sirve, agarro a mi hermano porque me es útil. Ok, aquí podríamos decir que aquí está la utilidad de la filosofía, cuestionarnos qué estamos pensando como útil en nuestras vidas, a qué le llamamos que algo es útil. Así es. Porque si tenemos la utilidad bajo lo que el mundo hoy en día habla, que bueno, el mundo es dominado en un sentido por el capitalismo, por el producir, por esta parte de tener, pues entonces si algo no me está produciendo, como bien dices, pues no es útil y eso sería incorrecto. Entonces aquí vemos una utilidad, valga la redundancia, de la filosofía, cuestionarnos a qué le estamos llamando algo útil en nuestra vida. Sí. Y lo otro yo creo que, o sea, ya viendo que no tiene, en sí la filosofía o el pensamiento no tiene una utilidad productiva. Entonces, pero sí se puede transformar en eso, en el sentido, o sea, de primeramente, la reflexión. Yo creo que, o sea, esos hombres que han hecho grandes investigaciones, esos teólogos, esos padres, esos de la iglesia, esos también científicos, o sea, muchas cosas lo hacen a través de la reflexión. Sí, sí. Entonces, la reflexión nos lleva a grandes cosas, primeramente. Lo otro, o sea, y por lo cual la filosofía es útil para todos, es que nos da un pensamiento crítico. Si usted ve todas esas sectas como la luz del mundo, todo eso, fíjese en esa gente, no tiene pensamiento crítico. Exacto. Porque uno los ve y uno dice, bueno, para posible? nosotros, o sea, para nosotros es como, oye, ¿cómo puedes caer en ese tipo de cuestiones y te dejas manipular? Pero si te fijas, esa gente no se cuestiona. Se dejan a ir como gorda en tobogán. Entonces, la filosofía lo que nos da es un pensamiento crítico. Entonces, el pensamiento crítico nos sirve para que sepamos hacer lo que la misma Biblia nos ha mandado, tomar lo bueno y desecharlo. Y desechar lo malo. Y es que eso es bien interesante, mano. De hecho, en un video que vi de Darío... Ay, se me fue, el argentino. Sí. Precisamente vi un poco sobre este tema de la utilidad, en donde él preguntaba, ¿es útil para quién? ¿Para qué? O sea, hablando de ese tema de la utilidad, porque, pues sí, tienes mucha razón en decir esto, en que, pues, desechamos las cosas y sin darnos cuenta estamos viviendo bajo un presupuesto filosófico, sin darnos cuenta que lo tenemos, porque a final de cuentas nos estamos dejando llevar por la corriente del mundo. Así es. Y es algo contrario a lo que la Biblia enseña. De hecho, yo creo, bueno, perdón, te voy a interrumpir un poquito más, hermano, pero yo creo que, vamos, los valores cristianos, la moral cristiana, la vida cristiana como la presenta Jesús, pues es algo radical a final de cuentas a los valores de nuestros tiempos. O sea, definitivamente estas frases de Jesús, estas enseñanzas de Jesús de poner la otra mejilla, de que si alguien te pide prestado le des y cosas así, pues son muy contrarias al pensamiento y a la manera en cómo muchos cristianos incluso ven sus vidas cristianas. No, y aparte, de alguna manera, yo creo que si Dios, o sea, es el Dios del mundo, o sea, y con esto no quiero hablar de un relativismo, o sea, quiero decir, pero también a ellos se les ha revelado en alguna parte. A lo mejor no tienen la plenitud de la verdad, que eso solamente la encontramos en Jesucristo, pero es sorprendente que uno lea a Platón y lo dice, yo sé que si encontrara un hombre justo sería crucificado. Caray, pues como este hombre parece profeta. Sí, exacto. Entonces, sí, tienen muchas verdades, que a final de cuentas es el valor de lo que se conoce como la teología natural, ¿verdad? Así es. O sea, Dios se ha revelado en su creación, en sus criaturas y ese conocimiento está ahí. De hecho, me gusta mucho, C.S. Lewis lo decía de la siguiente manera, él decía como que él empezó a leer filosofía, a estudiar, él era ateo, y decía que cuando él encuentra el cristianismo encontró el pastel completo, que había probado rebanadas del pastel y hasta que llegó a conocer a Cristo encontró realmente el pastel completo, pero él dice, pero me di cuenta que en muchas de las religiones, de las cuestiones, hay una pequeña rebanada del pastel, a final de cuentas. Sí, a final de cuentas, si solamente hay un Dios, y ese Dios es el Dios del mundo, o sea, de alguna manera se les ha revelado en parte a otras personas. Ahora, esto no significa, hay que ser muy claros, que se encuentre la plenitud en esos pensamientos, pero nos pueden conducir a la verdad, o sea, nos pueden conducir a la verdad. De hecho, algo que estaba leyendo la otra vez
a Gregorio, Gregorio de Niza, y luego él hacía uno está leyendo y luego hace como que cierta queja y ciertas, de algunas maneras dice, es que lo que más puedo quejarme es que los filósofos hayan escondido el secreto de que solamente existía un Dios. O sea, esos filósofos de alguna manera ya sabían que había un solo Dios, un solo principio, pero solamente estaba resguardado para aquellos que entraban en su academia o en su... Y lo que hace el cristianismo es que apertura eso, ¿no? Entonces, lo que podemos decir, volviendo un poquito al otro tema, es que, hermanos, o sea, aunque vivimos en un país, o sea, con una deficiencia lectora, o sea, terrible, entonces, lea. Es más, lea cosas a veces que le parezcan de alguna manera aburridas, porque eso le va a enriquecer también hasta cosas que en las que usted no esté de acuerdo, ¿eh? Exacto. Porque eso le va a ayudar a decir, bueno, no estoy de acuerdo en esto, pero ya lo leí y sé por dónde lo está basando, ¿verdad? Me ha tocado mucha gente, digo, la otra vez puse un post en una página que tengo y luego me da mucha risa porque si uno leyera el libro, por ejemplo, el de Max Weber, que se llama La ética protestante del espíritu, y lo utilizan ese libro para defender al capitalismo. No, es que Max Weber defiende. Y si uno lee el libro, lo primero que hace Max Weber es atacar al capitalismo. O sea, lo único que hacen es que están repitiendo el eco. O sea, y no leen directamente al autor. Y se dejan llevar por lo que otros dicen. Y está complicado eso, ¿eh? Porque esto significa que son manipulables. Fíjate, hermano, perdón que te interrumpa, pero es que... Sácalo. Es que vivimos tiempos bien peligrosos, vato, porque es la época donde más información hay y más desinformación hay en el mundo. Te digo por lo siguiente, mano. Bueno, hablando de esto, Lucas Magnin subió un video que me pareció muy interesante donde habla adictos a la novedad, que lo saca de un libro suyo y habla de cómo hay este espíritu de buscar lo nuevo, de buscar lo novedoso, tanto en el mundo como en la iglesia. O sea, que queremos siempre encontrar lo novedoso, lo nuevo, y cosas por el estilo, y que dice que a final de cuentas es un pecado de siempre desear como que algo novedoso en la investigación y todo. Y fíjate, mano, acuñado a esto, hace poco, una persona compartía unos videos por ahí, en un grupo que tengo, de unos hermanos, de un testimonio de un pastor que en su iglesia experimentó ciertos milagros y señales y prodigios. Y cuando veo ese video, son videos hechos por inteligencia artificial. Pero pues la hermana no alcanza a dimensionar. A distinguir. Sí, pues a distinguir. Yeah. O sea, vivimos tiempos donde literalmente hay gente adulta en las iglesias viendo videos en internet y no alcanzan a ver que es una inteligencia artificial la que les está hablando. O sea, yo creo que eso es bien peligroso, claro. Porque... Y lo vemos, hasta hay memes, ¿verdad? Hay perros que se ponen a bailar y ves los comentarios y hay gente adulta que realmente cree que el perrito está bailando. Sí, lo que pasa es que... Y en esto se va a terminar grabando, ¿eh? De hecho, o sea, volviendo a ir causando otra vez la... Sí, perdón, desvió el tren bien gacho. Hablando de perritos, empezamos con... Pero volviendo a causar... O sea, la filosofía lo que debe de hacernos es tener un pensamiento crítico. ¿Para qué? O sea, mire, o sea, yo de alguna manera, o sea, la cuestión de la filosofía no es para que usted se ponga a debatir con el pastor, ni que le diga, ¿sabe qué, pastor? Usted está así. No la arma. No la arma, ¿eh? No. O sea, porque también la vida es más que conocimiento, ¿eh? Pero en el sentido de que usted tiene que saber filtrar, porque al final de cuentas todos somos falibles. Y usted tiene que saber decir, bueno, esto lo que me está diciendo, pues no suena muy bien, o sea. Exacto. Y no tanto para que, pues ya, para que pueda hablar con su pastor y usted pueda decir, bueno, pastor, mire, yo tengo esta duda y todo eso, y pueda, acuérdese que también una de las cosas que usted debe saber es que el pastor también tiene que ser enseñable. Exactamente. Entonces, y que es sabio que el pastor diga, no sé también. Sí, entonces, el pastor tiene el derecho a decir, no sé. Así es. Entonces, que también eso es bien importante, el pastor no es un todólogo, ¿eh? Exacto. Entonces, pero la filosofía le va a ayudar
tan siquiera a decir, bueno, ya leí al autor, no estoy de acuerdo, pero ya lo leí. Ujú. Entonces, Aunque sea. hay muchas cuestiones. Otra relación que he tenido es que, aparte del lenguaje, o sea, que utilizó el griego, utilizó muchos conceptos, como por ejemplo que decía Sertuche, por ejemplo, la palabra logos, que en su Reina Valera viene como verbo. Exacto. O sea, entonces está el verbo era Dios. Entonces, pero ahí Juan está utilizando un concepto filosófico que es logos. Entonces, ya podemos ver que hay una relación muy clara entre la cuestión del cristianismo y la filosofía. Ujú. Después de la muerte de los apóstoles, está Ignacio de Antioquía, están muchísimos cristianos, y se ven en la necesidad de expresar una fe en una cultura griega. Ujú. Entonces, pues tienen que utilizar las herramientas que tienen en ese momento. ¿Y cuál es la herramienta que tienen? La filosofía. Ujú. Entonces tienen que tomarla, o sea, para poder expresar a otras personas de una manera entendible, porque sabemos que la fe cristiana es metarracional, entonces, pero tiene que ser entendible. Ahora, Hermano, sí. para la gente que nos acompaña, ¿qué es metarracional? no significa irracional, ¿eh? O sea, la Ok. fe cristiana no es irracional, sino es metarracional. Significa que es más allá de la razón. Pero no por eso significa que es exacto. irracional. Ok. Exacto. Entonces, Sí. entonces, Excelente. entonces utilizan, y luego existieron unos cristianos que se llamaban los apologistas, que defendían la fe cristiana, ante los ataques o aquellas otras filosofías que querían demeritar la fe cristiana. Entonces, Ujú. la filosofía, vuelvo a repetir y vamos a ir recalcando ese punto, no es que sea mala, sino que hay falsas filosofías, que es lo que más viene a lo que se refiere Pablo. Ahora, encontramos también en muchos escritos de los padres de las iglesias, o sea, y cuando digamos padres de las iglesias, quiero hacer calcado que sabemos que no significa que ellos hayan dado, son la paternidad de la iglesia, sino que se les da un título en el sentido de aquellos que sus enseñanzas han tenido un gran peso en la iglesia. Ujú. Por ejemplo, tenemos a San Agustín, que utiliza los pensamientos de Plotino, lo que después tiene el neoplatonismo, o por ejemplo, muchos conceptos que nosotros hemos a veces tomado, por ejemplo, se han tomado de Aristóteles. Entonces, siempre ha habido una relación, consecuente, es más, hasta para lo malo, o sea, hasta para lo malo. Esa concepción tan negativa que se le da en la Edad Media, y por lo tal, por ejemplo, muchos cristianos dicen, no, es que es una época oscura, y una época... Sí, sí. Esa idea ni siquiera era de la iglesia, esa idea viene de Hegel. Entonces significa que están tomando ideas de la filosofía para estar en contra de la filosofía. Sí, sí. Entonces, entonces lo que quiero decir es que usted puede leer filosofía, utilícela, sé que es un camino a veces, pero de alguna manera va a empezar a encontrar esas conexiones que a veces pueden tener. Otra cuestión, y lo quería dejar al último de cierta manera, porque la concepción que nosotros tenemos de la Trinidad utiliza muchas palabras de la filosofía. Ujú. La palabra ousia, Persona. la persona, hipóstasis, Ujú. la Esencia. todas esas cuestiones son cuestiones de filosofía. Ahora, vuelvo a repetir, no significa que el cristianismo sea como bien acusa Nietzsche, que dice que es un platonismo para las masas. Ujú. Sí, no, Como pura satisfacción para la mente, por así Así es. decirlo. Bueno, de alguna manera lo que trata de decir es que más que de alguna manera de eso, lo que trata de decir es que es como un platonismo sencillo. Ok. Pero no es eso, sino lo que trata de hablar cuando toman esos conceptos es que tratan, vuelvo a decir lo que estábamos diciendo de Wittgenstein, los primeros cristianos no tenían el lenguaje filosófico para poder explicar que Jesucristo es Dios, el Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Ese lenguaje se da hasta 300 años después. Exacto, lo tuvieron que ir desarrollando. Lo tuvieron que y a veces porque no existía el concepto. Exacto. Sí, sí. Entonces, de hecho, nomás como comentario, yo no soy muy experto en eso, pero, por ejemplo, hay una herejía que se llama monofisismo, Ok. o los miafisistas, para ser exacto. Estos son hay unos cristianos que se llaman coptos.
Todos esos cristianos que usted ve que son perseguidos en África son cristianos coptos. Ujú. Bueno, esos cristianos coptos, ellos, a diferencia del cristianismo ortodoxo, o sea, que es el que creemos la mayoría, nosotros decimos que es Jesucristo es una sola persona, pero que tiene ¿qué? Dos naturalezas, las cuales no se mezclan Ni se confunden. ni se confunden. Pero el detalle es que en el lenguaje de los coptos no existen esos conceptos. Ok. Entonces, lo que hace cuando llega el Imperio Bizantino y todo eso, dicen, y estos dicen, no, pues que, pues nosotros no creemos eso. Pero es que cómo lo podían creer si no tenían el lenguaje para hacerlo. Ok, ya. Los acusan pues de Ah, herejes entonces los acusan de herejes, por falta de... por falta de. Entonces, igual pasa, lo que quiero decir esto es que de alguna manera la Trinidad no se podía desarrollar porque no había palabras. Exacto. Sí, que son cosas que a veces no nos cuestionamos, ¿verdad? Simplemente en dialectos que todavía se está traduciendo la Biblia. Y no solo lo difícil que es traducir la Biblia, sino ir a enseñar doctrina cristiana en esos lugares. Porque no existen a veces esas ideas. Exactamente, ¿Por no eso tienen dice que el esas griego ideas. era un idioma muy completo? Es un lenguaje muy... es filosófico, pero de alguna manera, como bien desarrolla Werner Jaeger, tiende a ciertas cuestiones como místicas. Okay. Porque ya ves que hasta en las ciencias, por ejemplo en medicina, eso, o sea, siempre es como que vamos a la raíz etimológica y vamos siempre... Bueno, porque nosotros somos occidentales, de alguna manera siempre vamos a terminar bebiendo de ahí, pero no es un lenguaje tan preciso. Eso es lo que quiero decir Sí, del griego. De alguna manera también se tiene que desarrollar para empezar a utilizar ciertos conceptos. Por ejemplo... Que de hecho, no, perdón que te interrumpa otra vez, ya sabes que soy... Pero la verdad, a mí sé muy poquito, pero me parece fascinante el hecho que una rama de la filosofía pues es el estudio del lenguaje, a final de cuentas. Y es amplísimo, o sea, estudiar lo que es el lenguaje es algo que te Sí, te vuela. te rompe la cabeza totalmente. Porque No, hay y- muchas conexiones. Sí. No, y aparte, o sea, de alguna manera, o sea, muchas de las cosas que nosotros hacemos, como que es la interpretación bíblica, o sea, viene de la filosofía. Ujú, De hecho, si usted sabe, la palabra correcta es hermenéutica. ujú. Y hermenéutica viene de Hermes, que es el dios. El dios griego de... Fíjate. Sí, exacto. Y yo he Es escuchado que- hermanos que condenan eso. No, es que el hermenéutico porque viene de los dioses. Sí, Entonces, sí. pero todos hacemos hermenéutica porque todos interpretamos. Es final de cuentas. Exactamente. Entonces, al final, sí utilizamos la filosofía. O Ujú, sea, Sí, A lo mejor no el concepto, pero sí la práctica. exacto, es que a final de cuentas siempre estamos viviendo bajo las ideas de otros. O sea, Exacto, es sí, imposible sí. que seamos mentes 100% libres de ideas de otros o influencias de otros. O sea, vivimos en una cultura, nacimos en un tiempo que estamos influenciados por las ideas, nos guste o no. O sea, definitivamente nos guste o no, estamos influenciados por filosofías que a veces no nos damos cuenta que nos están rodeando, que nos están condicionando a, como ahorita tú mencionabas, o sea, no le veo utilidad, pero ya traigo un concepto preconcebido de lo que es útil y de lo que no es útil en base a lo que mi tiempo me dice que es útil. Porque, por ejemplo, yo leía la otra vez, ya me desvié gachote, pero bueno, perdón. No, está bien, está bien. Leía la otra vez esta parte del concepto de ocio en la antigüedad, ujú. que no era un concepto visto como algo malo, o sea, tener ocio no era en sí visto como algo malo. Y hoy en día el concepto ocio, Sí, estar de sí. ocioso está mal, Mm. pero antes era como Como que... un hobby, ¿no? Sí, antes estar de ocioso pues literalmente era dedicar tiempo a la reflexión, al pensamiento precisamente. De hecho, son uno de los grandes problemas que se vienen con la cuestión de la inteligencia artificial, como para no Ujú. desviarnos tanto. Un gran problema con lo que viene con las inteligencias artificiales es que, decía Hegel en el prefacio al Fenomenología del Espíritu, que la filosofía más que tener el resultado es el proceso de. Okay. Entonces, cuando estás en la inteligencia artificial, te lo da todo masticado. Exacto. Y realmente no estás filosofando porque no estás haciendo una crítica. Ujú. Entonces, Tecleas y te da. tecleas y te da, pero, o sea, realmente lo que te da el aprendizaje es El proceso. El proceso, o sea, como Ujú. si te presentan el plato así bonito, eso no te va a alimentar. Ujú, O sea, lo que te alimenta es que te lo comas ujú. Y lo que proceses, pruebes, y sí. lo proceses. Exactamente. Entonces, Podemos decir, hermano, entonces que la IA es el producto de lo que venimos siendo como
como sociedad en los Ah, ah. últimos siglos, o sea, Así en los es. últimos siglos, pero en las últimas décadas, literalmente, o sea, vivimos ya en unos tiempos donde queremos todo Así es. rápido, expreso, o sea, si las cosas no me dan resultados ahorita, no me sirve, yo quiero cosas tan... Y lo vemos en la iglesia, mano, o sea, Lo peor, yendo ajá. a la iglesia, ¿verdad? O sea, si mi ministerio no da resultados rápidos, si no me ponen como líder rápido, si no me dan esto, si no me dan aquello, o sea, queremos todo rápido y hablar de tiempos de espera, de decir, oye, procesos, esto, aquí es como... No, eso no sirve, yo necesito algo rápido y ahí está la inteligencia artificial, el resultado. Sí. No, y lo vemos, o sea, por ejemplo, ahorita tenemos mucho la idea, y valgan, sé que a lo mejor me van a caer pedradas con esto, pero está mal esa idea de que hay una canción, hay alguien llorando, y digan, ya aceptó a Jesús en su corazón. Ok, Eso no es lo que hace la iglesia. exacto. La iglesia, cuando llegaba un converso, por ejemplo, del Islam, 3 a 4 años para que pudiera ser cristiano. Es un proceso Ujú. largo. Y es correcto, porque hay muchos pensamientos que tienen que ir siendo limpiados y limados. Y fíjate, mano, y tristemente vemos, otra vez volviendo al punto de que somos presos de las ideas de nuestros tiempos para interpretar la Biblia, ¿verdad? Porque leemos el libro de los Hechos y vemos que la gente se convertía inmediatamente y era bautizada inmediatamente. O sea, Ujú. como un proceso express. Pero, por ejemplo, ahorita yo estoy dando un discipulado para unos hermanos que se van a bautizar y les estaba hablando de esto, hermanos. Realmente lo que vemos en el libro de los Hechos era muy distinto porque en la antigüedad, en el libro de los Hechos, o sea, hacerse cristiano no era como que algo que alguien aceptaba nomás por emocionalismo, ni, o sea, tenía que haber un proceso de razonamiento muy, muy fuerte porque ser cristiano, pues era ponerse ahora sí que la soga en el, No, Iba en en el cuello. contra de todo lo bueno, que se vivía y en ese aparte momento. considerando que viven en una cultura oral, Ujú, y esos hombres, acuérdense que, por ejemplo, los primeros cristianos eran judíos. exacto. Entonces ellos tenían lecturas del Antiguo Testamento Exacto. larguísimas. Sí, sí, de sí. hecho, había gente que se podía saber el libro de memoria. Ujú. Sí, porque se les acusa de que eran ignorantes, por ejemplo, Sí. pero No. sí conocían sus A escrituras. lo mejor no sabían escribir, pero se lo sabían de memoria. Exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, para ellos cuando hablan del Antiguo Testamento y lo relacionan, o sea, ya había un proceso anticipado antes de la conversión. Exacto. O sea, no era como que, Venían en cero. venían en cero. Es que también es una percepción que nosotros tenemos, ¿verdad? Pero realmente, o sea, si uno analiza, y es que aparte es muy sencillo, pero nosotros vemos ahí en los versículos como que, y caminó, Sí. y ya. No, a veces eran años. Procesos largos. Sí. Como la vida de Abraham. Leemos la vida de Abraham en 20 capítulos, no sé, en 10, 15 capítulos, pero fueron 30 años de vida. Entonces, realmente, o sea, lo que al final igual cuando vamos a ir cerrando en este sentido, o sea, también la filosofía lo que también nos va a enseñar es el proceso de maduración de los pensamientos. Ujú. O sea, nos van a enseñar, nos van a decir, como por ejemplo, o sea, bueno, esta idea viene de acá y vamos a ver todo el proceso que se da para el desarrollo de esa idea. Como lo que estamos diciendo de la Trinidad, ¿no? O la idea de lo eterno, la idea de lo final, o sea, y muchas cosas que nosotros hacemos en la iglesia, al final de cuentas están influenciados por cierto tipo de filosofía. De filosofías. Por ejemplo, vamos a verlo, por ejemplo, alguna rama de la filosofía que se llama estética. Ok. Es algo que estudia mucho. ¿Cómo están organizadas nuestras iglesias del día de hoy? Ujú. Es un cuarto con un proyector y sillas. Sí, sí, sí. Sí, el 90%. Sí, sí. O sea, 95. Si te fijas, todo lo bello se retira. Ujú. Y tú veías las iglesias en la antigüedad y tendían una arquitectura. Sí, eran más visuales. Porque aunque se tardaban 100 años en construirla, Pero había mucha historia. o sea, aunque se tardaban 100 años en construirlo, lo que les importaba es que se expresaba algo. Exacto. Que contar algo, ¿verdad? Y ahorita no. El arte. Si uno llega y estoy seguro que uno no sabe si no es una iglesia, si no ve al predicador, por ejemplo, hablando de cristianismo. Sí, sí. Pero se podría utilizar para hablar de cualquier cosa ese cuarto. Ujú. Y una iglesia no se puede usar para cualquier otra cosa Sí, que no sí. sea cristiano. Hay que prender incienso en las iglesias. Aleluya. Lo he pensado, no sé. Tú sí prendes eso, ¿no? La neta, vato, no, de veras. En serio, sí lo he pensado, vato. Es Bueno. que los olores, a final de cuentas, Bueno, las lo esencias... que pasa es que en alguna manera, nomás como para ir, lo que pasa es que de alguna manera el cristianismo era una experiencia holística. Y no me refiero así como la de los orientales y todo eso, Sí, no, sino no. que se involucraba Todos los sentidos. todos los sentidos. Sí.
¿Y ahora, Qué hermoso. ¿Y ahora qué es? Cierra los ojos. Sí. Y no- Apaga la luz Y es que luces fíjate, así mano, bajitas. Y el Ya piano se nos atrás. está acabando el tiempo, pero fíjate, aún 3 minutos. entrar al templo en el Antiguo Testamento era una experiencia holística, o sea, ¿por qué? Porque veían la sangre, veían los animales. Olía a carne asada. Sí, o sea, literalmente Sí, ¿en había serio? toda una mezcla de... Y simplemente el tabernáculo, pues, cuando lo bello. estudias, era una sombra del jardín del Edén. Así es. O sea, había figuras, había imágenes, había todo claro. esto. Ya muy para ir interesante. finalizando, ¿algo quieran agregar? Porque Yo nomás... Algo, JR debería escribir un libro de introducción a la filosofía para cristianos que no sabemos nada, vato, ¿sí o Vato, no? a mí siempre me dejan así porque yo no Sí, me nada, quedo así nada. escuchándolo. Debería- O la otra, hermano, si pudieras decir aquí, ¿tienes algunas redes sociales o algo donde escribas que podamos leerte más? Bueno, les soy sincero, en la página que yo tengo se llama Filosofía Revelada. Obviamente, filosofía y revelada habla de una cuestión cristiana. Realmente solamente aporto frases, alguno que otro crítica y todo eso. Y memes bien chidos. Y memos bien chidos. Para los interesados, estoy haciendo un curso con Iván de Muertos al Pecado sobre Nietzsche. Ok. Para cómo interpretar correctamente Nietzsche como cristiano. Porque a veces decimos, que se escucha muy fuerte, una tontería, cuando decimos, es que Nietzsche dice que se murió Dios. Ujú. Bueno, él no está refiriéndose a una muerte, como que Dios se murió, o sea, sino Sí, que sí. está refiriéndose en una cuestión cultural, o sea, Exacto. como que Dios ha sido olvidado. De hecho, sería más Sí, correcto, más correcto. sí. Como Dios se ha sido olvidado. Sacamos a Dios de la ecuación. Exactamente, entonces, eso sí, estamos en ese curso, pero en Filosofía Revelada hago frases, algunas posts, muy sencillos, y ahí tengo un Medium, donde así hablo un poquito de filosofía. De hecho, acabo de abrir hice 3 posts acerca de Gregorio de Niza y cómo es el humilde ejercicio de la teología. Ahí es donde- ¿Qué es un medium, hermano? Nada más así rápido. Medium es una página como un blog. Ok, un blog. Tienes un blog, ok. Muy bien, pues les damos gracias JR González, gracias Oscar Sertucho por estar aquí en Lo que nadie me preguntó, gracias acá en Cabina Marcos, gracias a todos por habernos sintonizado. Esto fue Lo que nadie me preguntó y nos vemos hasta la próxima.